Hola a todos, esto es Simply Health y hoy vamos a hablar sobre cómo ganar masa muscular, cómo ganar peso, cómo coger volumen. Vamos a hacer una auténtica guía detallada pero concisa. ¿Que por qué coger peso? ¿Por qué ganar peso? Bueno, yo en mi trabajo normalmente lo que más veo son personas que quieren bajar de peso, pero de vez en cuando también me visitan pacientes que tienen grandes dificultades para ganar un solo kilo. Es una realidad y para algunas personas puede ser algo que acompleja bastante o algo que incluso dificulte tener una buena salud. Si eres un adulto hombre y pesas menos de 60 kilos con una estatura estándar, pues estás en un peso más bajo de la cuenta. Lo mismo aplicaría a una mujer con una estatura estándar y un peso por debajo de 45 kilos o incluso 50. Entonces, es muy importante entender qué tipo de cuerpo tenemos y qué características tienen estas personas. Se tratan de pacientes que tienen un metabolismo muy acelerado, un sistema nervioso también muy activo, que están todo el día pensando, que además les gusta moverse, hacer deporte, por lo tanto, gastan mucho. A eso añadimos que seguramente son personas emocionales y por lo tanto eso muchas veces va a la digestión, esta se cierra y no entra nada de comida. Bueno, vamos a empezar por ver qué podemos hacer en torno a la nutrición y luego incluso veremos algunos consejos extra que no tengan que ver con el comer. Y además lo vamos a ordenar en prioridades de más importante a menos importante. Empezamos con lo fundamental y son las calorías. Si quieres subir masa muscular, si quieres ganar peso, debes aumentar tus calorías ingeridas. Entonces, llegados hasta este punto, muchos diréis que fácil, voy ahora mismo a la despensa y me voy a hinchar a comer bollos. No, no funciona así. Si aumentamos calorías, por supuesto, deben ser de alimentación saludable, de comida real. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque no solo queremos aumentar de peso, también queremos mantener una salud o incluso mejorarla. Pero es que además, si no damos a esas calorías un contexto y un sentido, es probable que solo ganemos grasa y no aportemos al cuerpo nada de masa muscular. Por ello, en estas personas no tiene mucho sentido que nos metamos con temas de fasting, ayuno intermitente, hacer solo 2 comidas al día, porque va a ser muy difícil para nuestro sistema digestivo poder digerir todo eso en una sola sentada. Esto yo recomiendo hacer en torno a 5 o 6 comidas o comer cada 2, cada 3 horas. En el segundo nivel de prioridad tenemos al nutriente para mí más importante, que es el hidrato de carbono. Muy al contrario de lo que pueda pensar mucha gente, sobre todo de ambientes deportivos o de gimnasio, la proteína no es el principal. El hidrato de carbono es un poquito más importante. ¿Por qué? Porque este nos va a aportar dos cosas. Una, el combustible para que nuestro músculo pueda ejercitarse y pueda crecer. Y dos, nos va a ayudar de una manera hormonal. Cuando nosotros tenemos suficiente hidrato de carbono y hacemos el ejercicio adecuado, nuestro cuerpo entiende esto como una señal apropiada para empezar a crecer. En cuanto a la cantidad de hidrato de carbono, sería recomendable entre 50 y 100 gramos por comida en el contexto de unas 5 o 6 comidas al día. Aunque, como digo, esto es un margen amplio y va a depender mucho de la persona. Aquí no va a haber recomendaciones ultra concretas que vayan derivadas a personas específicas. Si queréis saber más sobre eso, podéis escribirme en comentarios. Los alimentos con mejores hidratos de carbono son las frutas, sobre todo el plátano, los cereales como la avena, el arroz, la pasta, el pan, las legumbres y la patata, el boniato y otros tubérculos. En el segundo nivel de la escalera tenemos a la proteína. Ahora sí, es un nutriente fundamental que encontraremos en carnes magras, en pescados, en marisco, en huevos, en frutos secos y en algunos suplementos que luego veremos. La proteína lo que nos va a aportar también es ayudar a que ese músculo crezca, a que se creen nuevas fibras musculares, es decir, hablamos ya no de una cuestión energética como el caso del hidrato, sino una cuestión estructural, y también nos va a aportar ese empujoncito a nivel hormonal por una serie de
funciones metabólicas y bioquímicas que tiene este nutriente y que no vamos a entrar porque no es necesario saber. En cuanto a la cantidad recomendable de proteína por comida, podemos situarlo entre unos 20 a 50 gramos en el contexto de 5 o 6 comidas al día. En el siguiente orden de prioridad encontramos a las grasas. Las grasas son importantes porque nos van a ayudar a añadir un poquito más de calorías, pero están más abajo porque en exceso nos pueden saciar de más y además no nos van a ayudar a tener una energía tan limpia como la del hidrato de carbono en el sentido de subir masa muscular. Sí que es verdad que están de moda ahora las dietas keto, las dietas bajas en hidrato, incluso hay deportistas de fuerza que las usan, pero son uno entre 100 los que consiguen éxito con ello y el camino más rápido, la vía más fácil es hacer una dieta más alta en hidrato de carbono. Si ya nos vamos a grasas de mala calidad, esto sí que va a ser un desastre porque no solo puede que nos pasemos de calorías y empecemos a acumular grasa, sino que también vamos a poner en riesgo nuestra salud. Así que olvídate de bollería, olvídate de frituras y de aceites insanos. Luego tenemos las verduras. Seguro que a muchos les sorprende que ponga tan lejos en la prioridad o en el orden a este grupo de alimentos tan saludable y tan importante. Si, por supuesto, habláramos de una dieta para mejorar la salud o para bajar de peso, pues quizá estarían en el segundo nivel. Pero al hablar de ganar peso, ganar volumen, ganar masa muscular, es otro mundo y tenemos que tener en cuenta otras prioridades. Los vegetales son importantes, hay que comerlos a diario, pero con precaución porque pueden llegar a ser muy saciantes, aportan muy pocas calorías y nos pueden hacer que no comamos lo suficiente. Y en último lugar tenemos al agua, que es, por supuesto, muy importante, pero la tenemos que dejar para momentos entre comidas por una cuestión digestiva, ya que nos puede hacer que tengamos una mala digestión, nos puede diluir los jugos gástricos, esto va a hacer que quizá estemos más tiempo de la cuenta con dicha digestión y que por lo tanto cuando llegue la hora de la siguiente comida no tengamos apetito. Mejor beber entre comidas, que se va a absorber mucho mejor y vamos a estar también más hidratados. Vamos a ver ahora algunas preguntas relacionadas con la parte alimentaria. En primer lugar, ¿cuánto peso subir? Lo ideal aquí es movernos en torno a medio kilo a kilo o kilo y medio como mucho al mes. Si eres una persona que le preocupa la grasa, tendrás que irte al rango más bajo. Si eres una persona que te da un poco igual y luego piensas hacer una definición, podrías ir al rango más alto y rápido. ¿Esto va a ser así todos los meses? Difícilmente. Al final, tanto la bajada como la subida de peso es una montaña rusa y habrá meses en los que subas 1,2, otros en los que subas 0,8, pero al final la media más o menos debe estar ahí en ese objetivo que te has planteado. ¿Cuántas calorías añadir de más? Bueno, si quieres hacer un volumen más limpio, deberás situarte en un 10% extra a lo que gastas y a lo que has calculado. ¿Cómo sé cuántas calorías gasto? Sencillo, te metes en internet, buscas una calculadora de gasto calórico, metes tus datos como son la altura, el peso, la edad y el sexo y te saldrá tu gasto de base. A eso le tienes que añadir una actividad física que también te preguntará dicha aplicación o calculadora y en el caso de que seas una persona como las que hablamos en este vídeo que tenga un estrés elevado, nerviosa, con mucho ajetreo personal, un ocio muy activo, le deberás añadir todavía un 10% más de gasto. ¿Cuántas calorías añadir? O un 10 o un 20% extra para ganar peso de manera limpia y saludable. Si te preocupa la grasa, deberás moverte en un 10%. Si no tienes mucho problema con esto, puedes subir a un 20%. Si te parece medio kilo o un kilo ganar muy poquito músculo durante un mes, plantéatelo de una manera más larga. Piensa que en un año van a ser 10 kilos y 10 kilos más de un volumen limpio te aseguro que es una muy buena diferencia. ¿Por qué no subo de peso si como mucho? Esto me lo consultan mucho y a mí personalmente también me sucedía. El problema es que nadie, ni los nutricionistas, tenemos una calculadora de calorías en la cabeza. Entonces, a no ser que registremos todo, realmente no sabemos si comemos mucho o poco. En la mayoría de casos no estás comiendo mucho.
Puede que seas la típica persona que va con familiares o amigos y en una cena puntual coma muchísimo más que la media, pero quizá al día siguiente ni desayunas ni haces media mañana. Y lo mismo, estás pensando en cosas porque tu vida no gira en torno a la comida, como sí le pasa a las personas con obesidad, y haces una comida ligera porque estás pensando ya en irte de viaje, en estudiar, en un problema que has tenido a nivel personal. Hablábamos de que eran personas con un apetito que se cerraba por el tema de las emociones. Entonces, todo esto a largo plazo puede hacer que no comas tanto como piensas. Vamos a ver ahora los suplementos. Como recomendaciones de suplementos me gusta mantener una filosofía minimalista. En primer lugar, te voy a recomendar la proteína. ¿Por qué? Porque es a nivel logístico muy cómodo. Es una forma de que puedas meter una cantidad de proteína que puedas encontrar en un filete, pero en un batido que se toma en un instante. En segundo lugar, te voy a recomendar los hidratos de carbono en forma de suplementos, en forma de batidos. Hablamos aquí sobre todo de harina de avena, harina de arroz e isotónicos. Harina de avena y harina de arroz recomiendo que sean predigeridos, hidrolizados, precocinados, tratados de alguna manera, como lo son los alimentos de los bebés. ¿Por qué? Porque si tú coges harina cruda de arroz o de avena, ni hablar ya de si lo haces con la de trigo, y te la bebes con agua en frío en un batido, aparte de que probablemente se te quede lleno de grumos y queda asqueroso, a nivel digestivo no vas a poder digerirlo todo, vas a tener problemas de flatulencias, incluso dolores, y a largo plazo podríamos entrar incluso en problemas mayores. Por ello es fundamental que esos alimentos para tomarse en crudo estén pretratados. Y luego tenemos los isotónicos. Los isotónicos suelen ser ciclodestrinas, maltodestrinas, destrinas, azúcar, glucosa, destrosa, fructosa, todo eso que son azúcares simples al final, propicios para la práctica deportiva, se deben tomar cuando haces deporte, te ayudan a tener más energía, te añaden calorías en tu día a día y, como digo, en estas personas son también muy recomendables. Y por último, otro de los suplementos más usados en estos casos, más recomendables que te puedo decir, es la creatina. La creatina, lo bueno que tiene es que es muy segura, está muy estudiada y además es muy económica. La función de la creatina, por un lado, es mejorar la hidratación a nivel de la masa muscular, nos va a hacer que crezcamos en ese sentido ligeramente, cuidado porque hay personas a las que le afecta mucho en el buen sentido y personas que no notan gran diferencia. Y por otro lado, lo bueno que tiene la creatina es que incrementa tu rendimiento deportivo cuando haces la carga adecuada. Por lo tanto, eso también te va a motivar y va a hacer que mejores en tu progreso más rápidamente. Y por último y para acabar, vamos a ver los consejos que debemos aplicar fuera de la nutrición. Básicamente son tres. Uno es el entrenamiento de fuerza, fundamental si quieres ganar volumen, peso y masa muscular. Debes entrenar fuerza. Va a ser muy difícil que consigas esto a base de correr, ciclismo, etcétera. Que no es que estén mal, incluso podrían ser recomendables en paralelo a la fuerza, pero la base es entrenar con tus músculos, hacer musculación y, como dice la propia palabra, pues muscular. Luego tenemos el aspecto del descanso, que es muy importante por un tema hormonal, por un tema de regeneración de tejidos. Ya hice un vídeo sobre esto muy recientemente, así que te animo a que lo veas. Y por último tenemos la gestión del estrés, que en estas personas es fundamental porque ya hemos hablado que se trata de pacientes que suelen tener un estómago cerrado cuando gestionan mal las emociones. Por lo tanto, reducir los niveles de estrés es muy importante para que tengas más apetito y para que lo que comas te siente bien. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, puedes compartirlo, puedes suscribirte. Si ya conoces el canal y te ha gustado este tipo de formato en modo guía, puedes dejármelo en comentarios para poder saber que así es y hacer más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.